Hermano Juan Andrés, tengo más de 1 millón de seguidores en YouTube, 500,000 en TikTok y también casi 500,000 en Instagram. No sé cuántos miles en Facebook, pero me siento solo. Mismo también en mi familia. Siento que no me comprenden, me siento un extraño. No sé qué hacer. Seguramente tú te has sentido más de alguna vez solo, abandonado por todos y hasta abandonado por Dios. En el podcast del día de hoy hablaremos sobre la soledad y cómo aprovecharla para nuestro bien espiritual. Así que no nos dejes solos y acompáñanos hasta el final de este video. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast católico que preparamos desde aquí, desde El Salvador, con tanto esmero, tanto cariño para todos ustedes. Y muchas veces personas de todo el mundo que nos siguen, nos escriben, comentan los videos, suelen repetir este comentario: hermanos, padres, yo me sentía sola y ustedes han llegado a mi vida a ser esa compañía que estaba necesitando. Y a veces uno indaga, ¿cómo así que se siente sola o que está sola? Puede ser que la persona viva en una familia numerosa, tenga un montón de amigos, esté hiperconectada en las redes sociales, pero mismo así se siente sola. Y se podría decir que es la enfermedad del siglo XXI, la soledad. A pesar de vivir en un mundo que cada vez tiene más personas, en ciudades cada vez más pobladas, con más redes sociales para estar comunicados, las personas se sienten solas. Y es el tema que vamos a hablar el día de hoy con el hermano Juan Andrés, a quien saludo y le agradezco por no haberme dejado solo en este programa. Salve María, hermano Juan Andrés, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián, quien tiene que agradecer soy yo, pues estaba solo ahí, usted me llamó para participar. No, es una alegría poder compartir con todos ustedes y sobre todo pues este tema que yo creo que a todos nos ha pasado. Claro. Más de alguna vez nos hemos sentido solos. Es muy probable, si nunca lo hemos sentido, que quizás lo sintamos algún día. Así que bueno, es un tema de mucho provecho para todos nosotros. Y en un mundo en que usted decía, tenemos más medios de comunicación, entre tanto nos hablamos menos, ¿no? Nos comunicamos menos. Exactamente. Bien decía doña Lucila, vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Y eso es lo que se ha perdido en la sociedad de hoy. Hoy en día, por individualismo, por egoísmo, a veces nos enfocamos en una pantalla y nos aislamos del mundo. Y es una cosa terrible. Y usted a veces va no sé, le toca ir a comer a algún restaurante, a alguna plaza de comidas y esto. Y usted ve las mesas y usted ve que son familias, que son pareja, algunos novios, esposos. Y la comunicación que hay entre ellos es mínima. Casi que ni se miran a la cara, van comiendo, cada uno con su teléfono. Si eso lo hacen en un lugar público, imagínense lo que será en las casas. O sea, es mucho más acentuado todavía. Y mismo los que no están viendo el teléfono, uno no ve que haya una conversación. Exacto. Donde haya un convivio, donde la gente esté pues interactuando de una manera, digamos, tampoco digo que se queden en silencio, pero no se nota como que un... Sí. Un compartir entre ellos, ¿no? Es curioso que el hombre pues es un ser social, ¿no? Claro. Dios nos creó para vivir en sociedad. Incluso en el Génesis, cuando vemos que Dios crea a Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le va a crear una compañía para que esté con él. Y ahí es que crea a Eva, en fin, y se da pues el surgimiento de toda la humanidad. Pero esas palabras de que no es bueno que el hombre esté solo es muy interesante. Sí, incluso el instinto de socialización es uno de los instintos más fuertes que tiene el ser humano, que incluso pasa arriba del instinto de conservación. De mantener la vida. De mantener la vida. A veces personas, por ejemplo, una persona está dispuesta a ir a la guerra, o sea, arriesgar su vida, con tal de que no digan los demás de que es un miedoso. Es un cobarde. Que es un cobarde.
Entonces uno ve cómo el qué dirán, la opinión de los demás pesa sobre nosotros de una forma enorme. Incluso uno de los mayores castigos que existen es dejar a una persona aislada. Sí. Recuerdo el caso de este sacerdote Walter Zizek, que tiene 2 libros muy interesantes, El espía del Vaticano y Caminando por valles oscuros. Exactamente, ¿no? Que recomendadísimo. O sea, para la vida. El primero es más, digamos, hechos históricos, y el segundo es más enfocado en el lado espiritual, sacando principios espirituales muy interesantes. Muy bueno. Y él cuenta que él estuvo preso un montón de tiempo en Rusia, ¿no? La historia sería un poco larga de contar acá, pero su deseo, su anhelo era siempre ir a hacer apostolado, a evangelizar en Rusia. Entonces él se mete como incógnito en la Unión Soviética de la época y es agarrado preso, acusado de ser espía del Vaticano. Pasa por varios procesos, interrogatorios y esto. Y él decía que de las cosas peores, más desesperantes que él pasó, fueron varios años en una celda con las cosas mínimas, toda pintada de blanco, en total soledad. No podía comunicarse con nadie. Era tan fuerte el castigo que inclusive a los guardias que estaban en el corredor afuera de las diferentes celdas les ponían una especie de alfombra debajo de las botas y ya caminaban sobre una alfombra para que los presos no escuchasen ni siquiera que había gente, porque ya escuchar que había alguien era un consuelo para ellos. Y él decía que cuando llegaban a traer la comida era como una especie de susto, un susto y una alegría a la vez, porque por lo menos había un ser humano que se acercaba y le tiraba la comida como si fuera, pues, ¿no? despreciable, pero por lo menos ya ver a alguien era como un alivio. Y él decía, yo, por más que los interrogatorios fueran una tortura, para mí el hecho de poder conversar con alguien era algo que me alegraba el día. Entonces yo a veces, por más que sufriese un montón en los interrogatorios, yo quería ir a esos interrogatorios para ver a otro ser humano y poder hablar con él. Qué impresionante. Un tipo que lo estaba queriendo condenar, ¿no? Pero él decía, era tal la sensación de soledad, de abandono, que yo prefería eso. La sed que tiene el ser humano de poder comunicarse, de poder estar con alguien, de poder hablar, de poder compartir. Sí. Bueno, incluso está lleno de psicólogos que nos hablan de cómo la soledad mata. Sí. La soledad ayuda a que las enfermedades se desarrollen, tanto físicas como psíquicas. Es algo impresionante eso. Uno ve, por ejemplo, está lleno de estudios. Un estudio que comenzaron a hacer en 1938, analizando a personas, a sus hijos, a sus nietos, y sigue hasta los días de hoy. Y las personas que mejor calidad de vida tienen son aquellas que tienen mejores círculos sociales. Mejores relaciones sociales. Mejores relaciones, exactamente. Y ojo que no significa los que tienen más relaciones, porque lo que importa no es tanto el número, sino la calidad. Que sean personas con las que uno pueda contar, personas con las que realmente podamos compartir, que podamos... Bueno, como ya dijimos, es un instinto que el ser humano tiene, creado por Dios y puesto por Dios, claro que con el fin después de comunicarse con Él también, ¿no? Que eso pues ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa necesidad del ser humano de compartir es evidente, de estar con personas. Toda nuestra vida es hecho en sociedad. El comer, el todo, o sea, todo. Los mejores momentos de nuestra vida, si nosotros nos recordamos, los pasamos con amigos, con familia, con gente. Entonces, es algo que está propio dentro de nosotros mismos. Sí, usted ve el propio nuestro Señor Jesucristo, Él quiso formar una comunidad. Los apóstoles eran una comunidad, Él escogió a 12 para que lo acompañasen y eran como una especie de sociedad que iba a transformar el mundo por medio del Evangelio. Pero Él podía hacerlo solo, nuestro Señor. Pero Él quiso que fuese... Tanto sí, también quiso una familia, ¿no? Sí, exactamente. Él quiso una familia, quiso una madre, quiso un padre aquí en la tierra. Y bueno, pero Él también, para enseñarnos a nosotros, ¿no? Que la soledad es algo por lo que tenemos que pasar en algún momento, como usted bien explicaba. Él quiso pasar por momentos de soledad. Claro. También, ¿no? Pero sabe, impresionante, volviendo al tema de cómo en estos días en que estamos dizque ultra comunicados y nos sentimos cada vez más solos. No sé si ya les ha pasado que incluso hay chats de familia o chats de trabajo
o chat de lo que sea, donde están todos y entre tanto no hay comunicación. ¿En qué sentido? Ah, y no supieron tal cosa. No, es que ni siquiera lo pusieron en el chat, no sé si me entienden. Ujú. Entonces, yo creo que en esta primera parte podríamos hablar un poco de todo eso, ¿no? De cómo cada vez más nosotros necesitamos esa comunicación, pero que no la vamos a encontrar tanto en los medios sociales. Ujú. Por ejemplo, cuántas personas que tienen miles y millones de seguidores y en realidad son personas tristes, Sí. Frustradas. frustradas. Que no tienen a nadie real en quien confiar, en quien con quien hablar, con quien contarle sus dificultades. Casos hay, en fin, lastimosamente, de artistas, cantantes, actores, que, como usted dice, con millones y millones de personas que casi que los adoran, que los idolatran, y de un momento para otro deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Una frustración, una falta de apoyo colateral, que a pesar de que el tipo sale a la calle y lo persiguen 100.000 personas, no siente confianza con nadie, no tiene una verdadera relación social de calidad, ¿no? Claro. ¿Sabe, hermano Sebastián? Usted me hizo recordar una historia que cierta vez estábamos, los heraldos, pues como todos saben, llevamos a la imagen de la Virgen de Fátima, los caballeros de la Virgen, los custodios de la Virgen, a varios lugares. Y pues vamos a hogares, instituciones, hospitales, colegios. Y cierta vez en un colegio llegó la hora del intervalo, del recreo, y pues uno en ese momento no estábamos en la actividad con la Virgen, así que pues nos tocó esperar un poquito, ¿no? Pero uno ve a los niños corriendo y tal. Y a las tantas vimos a un niño que estaba solo en un lugar llorando. No había nadie con él. Y ahí, bueno, niño, ¿y ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y ahí él, no, es que nadie me quiere. Yo creo que ya todos han sentido, han pensado eso más de alguna vez. Si alguien pues ya lo pensó alguna vez, póngalo ahí en comentarios. Nadie me quiere. Nadie ¿no? me quiere. Y ahí, ¿pero por qué? ¿Cómo así que nadie te quiere? No, no sé, nadie me quiere. Y ahí, yo soy un niño normal. Les pego a los demás. Hago travesuras. Hago travesuras. Cuando la maestra se da la vuelta, le tiro papelitos. Le robo la comida a los niños más pequeños. Pero no sé, nadie me quiere. Es que también yo creo que un poco en el construir esa relación, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? El famoso no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ujú. Entonces, yo creo que construir esos vínculos también es muy importante poner de nuestra parte, ¿no? Ujú. O sea, si la sociedad exige alguien una correspondencia, o sea, si alguien va a darme a mí, pero yo también tengo que poner de mi parte. Ujú. Y ahí es donde la sociedad realmente florece, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, hermano Juan Andrés, quizá para entrar en un punto de diferenciar lo que es estar solo y sentirse solo. Hay gente, bueno, que está sola por circunstancias de la vida. Bueno, sus padres fallecen, la persona quizá no consigue una pareja, no llega esa persona que le está esperando, que le va a acompañar toda su vida y bueno, y está sola de verdad. Tiene pocos amigos. Exactamente. Está. Pero lo que es más común, bueno, ese tipo de soledad, digamos, que es una soledad circunstancial, accidental, por así decirlo, es dura también, pero claro, puede ser que una persona que viva sola sepa aprovechar esa soledad y se vuelve una persona más espiritual, más contemplativa, una persona de oración, una persona que consigue llenar ese vacío con lo que verdaderamente se tiene que llenar, que es con la presencia de Dios, que eso lo vamos a dar como conclusión más adelante, ¿no? Más explicado. Pero también está el otro tipo de soledad, que es la soledad más preocupante, que es esa soledad que veníamos hablando, de que el tipo está lleno de gente que lo rodea, pero que se siente solo y frustrado. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué tipo de consejos se le puede dar a una persona así, que se siente frustrada, que se siente sola, pero que en realidad no está sola? O sea, es que en realidad solo hay, en realidad lo único que llena al ser humano
es la caridad. Sí. Primero con Dios, obviamente. La caridad con los demás. Ahí también entra, por ejemplo, la caridad del esposo, de la esposa y también de los amigos o de los hermanos, ¿verdad? Pero eso es lo que realmente llena al ser humano. No, el dinero no llena al ser humano, digamos, tener miles de millones de seguidores no llena al ser humano. Tantas cosas que podríamos ver por ahí, buscar, no lo llenan. Lo único que llena al ser humano es la caridad. Y darse a los otros. No solo darse, sino el amor. Me refiero a la caridad en cuanto a amor. Obviamente que la caridad exige el darse también, pero el amor, para ponerlo más claro y no dejarlo así como... El amor es lo único que llena al ser humano. Ah, pero es que no hay nadie que lo quiera. Está Dios. Dios dio toda su sangre por usted, o sea, no puede decir que no hay nadie. Además, también pues Dios puso que tuviésemos esa caridad, ese amor entre nosotros. Ahora, en cuanto a los tipos de soledad, están los que usted mencionaba. Primero, alguien que entre multitud de personas se siente solo. Alguien que quizás no tenga también con quien compartir. Por ejemplo, cuántas personas que ya son mayores y que los hijos los olvidan. Sí. Ya no tienen, ya murieron sus hermanos, murieron sus papás, sus amigos, ya no tienen cómo. También es un tipo de soledad. O también personas que circunstancialmente quedan solas, que pues no tienen amigos, viven solas, no tienen familia, tal. También hay otro tipo de soledad que es la soledad voluntaria. Son personas que pues deciden abandonar el mundo para seguir a Dios, pero ya es otro tipo de soledad. Incluso también hay otro Perdón, que mucha gente piensa que es fácil ese abandonar el mundo y estar solo, por ejemplo, en un convento, en una cartuja, en una misión. Tiene cosas muy, ¿cómo decirlo? Muy gratificantes porque son grandes muestras de amor que la persona, bueno, hace la mayor prueba de amor que es abandonar el mundo para seguir a Dios, pero también tiene sus momentos de aridez, de desierto que se dice, y que son duros. Sí, son duros. Y ese es otro tipo de soledad, que es justamente cuando la persona se siente abandonada incluso por Dios. Sí. Pero ese ya es un grado superior y que es, yo creo que de los más fuertes que existen. Sí. Que todos los santos han pasado por eso. Exactamente. El propio nuestro Señor Jesucristo pasó, la Santísima Virgen y cuántos santos a lo largo de la historia que pasan por eso y que es muy duro, pero que al mismo tiempo es también una prueba, ¿no? Claro, que el propio Dios permite para purificar, para crecer. Entonces, volviendo al tema de qué aconsejarle a las personas, primero tener claro que lo único que llena al ser humano es el amor. Y también otra cosa que llena al ser humano es el deber cumplido, el dar de su parte, el poner de su parte y el haber cumplido con su deber, el tener la conciencia tranquila. ¿Cuál es mi primer deber? Es salvar mi alma, para eso vine al mundo. Entonces, esa primera soledad, y yo creo que las demás también, se sobrellevan pensando y teniendo bien claro eso, ¿no? Tener claro su misión en este mundo, ¿no? Exactamente. Que es salvar su alma, ¿no? Muy interesante, hermano Juan Andrés. Bueno, y antes de terminar la primera parte del programa, comentábamos de los religiosos, ¿no? De la soledad que pasan los religiosos, los sacerdotes, los misioneros, que es una soledad pues complicada. Los padres, imagínense un padre en una parroquia que le toca ver a sus fieles, conocer, que bueno, los confiesa, escucha las mayores barbaridades, porque el pecado son barbaridades, y tiene que guardarse eso en su interior. Es una especie de tumba andando de todo eso que ha escuchado y que ha perdonado, lo lleva en su interior. Pasan momentos a veces muy duros de soledad. Por eso hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes, pedir mucho por los misioneros, pedir mucho por los religiosos que se retiran de este mundo y que son como pararrayos de esa justicia divina que debería caer sobre la humanidad por tantos pecados, y pidamos por ellos por su perseverancia. Es bastante duro. Incluso hace poco estaba leyendo este libro de un misionero, un sacerdote jesuita que estuvo 40 años en Alaska. En Alaska, madre mía. Es una de las misiones más duras del mundo. Y él describe, claro,
con mucha satisfacción que consiguieron convertir a un montón de esquimales que todos comulgaban en Semana Santa y en Navidad, que se confesaban frecuentemente, que, en fin, cosas maravillosas que él narra. Y él, por esta soledad, que él dice, lo que me daba más duro a veces era la soledad de yo estar en una casa muriéndome de frío, que mi única compañera inseparable y fiel era la hoguera, que yo tenía que levantarme a encenderla, a alimentarla todos los días. Interesante, él decía, la mayor fuente de problemas matrimoniales en Alaska eran las discusiones en la mañana a ver quién se levantaba a encender la hoguera. Era por lo que más peleaban los esquimales. Pero él decía, yo no tenía con quién pelearme, así que me tocaba levantarme y la encendía yo. Y viajes de apostolado, en fin, sacrificios, mala alimentación. Pero él decía, yo le agradezco a la soledad porque gracias a esa soledad yo aprendí a comunicarme con Dios y aprendí a entender de que yo no estaba solo, de que yo estaba verdaderamente en la presencia de Dios continuamente. Y una persona que pasa por situaciones de soledad también, muchos sacerdotes religiosos nos escuchan, hay que tener en cuenta y presente eso. Usted en realidad no está solo. Usted no está solo nunca. Usted siempre está con su ángel de la guarda, que es un ser creado única y exclusivamente para acompañarle, y sobre todo en la presencia de Dios y de la Santísima Virgen, que le van a acompañar y a sustentar, ¿no? Eso te imaginé, hermano Sebastián, si no cae un pelo de la cabeza sin que Dios no se dé cuenta, ¿cómo podemos decir que estamos solos? Sí, sí, sí. O sea, si Dios se olvidase de nosotros, dejaríamos de existir. Él nos mantiene en el ser. Sí, 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 sí. O sea, y es más, nosotros estamos dentro de Él y Él está dentro de nosotros más que nosotros mismos. Sí. Así que bueno, esto lo comentaba para que nosotros apreciemos los sacrificados de la vida de nuestros sacerdotes, de nuestros misioneros, de las religiosas de clausura, de los monjes que entregan su vida justamente a alabar a Dios, a adorar a Dios en el silencio, en el desconocimiento de la sociedad, ¿no? Que hoy en día es ir contra esa idea, esa corriente de que mientras más famoso soy, pues soy más importante, más querido, ¿no? Ellos tienen lo más importante, que es ese cariño y ese amor de Dios, ¿no? ¿Sabe que incluso me hizo recordar de una orden religiosa, no recuerdo cuál, que ellos se desapegan de todo, hasta de la fama y de tal? Entonces, que cierta vez creo que era una cartuja. Los cartujos, seguramente, sí. Estaban pues arreglando un poco el lugar donde enterraban a los hermanos o iban a enterrar a alguien y encontraron un cuerpo incorrupto. Y ahí, mire, le dijeron al superior, hay un monje incorrupto ahí entre todos. En el jardín, ahí. Y ahí, bueno, sí, vuélvalo a enterrar. O sea, hasta eso, digamos... Hasta ellos se desapegan de la posibilidad de ser glorificados como santos aquí en la tierra. Exactamente. ¿No? ¿Cuántos santos habrán ahí anónimos para la humanidad, pero que no son anónimos para Dios? Para Dios. Que Dios conoce a todos. Pero bueno, hermano Juan Andrés, si quiere vamos ahorita a la pausa y al regresar pues seguimos hablando de lo que es la soledad en la actualidad y, digamos, la manera correcta de enfrentarla y sacar beneficios a veces de esa sensación de soledad que vive la humanidad del día de hoy. Así que no se muevan, no nos dejen solos. Ya vamos a regresar después de este pequeño comercial. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de cómo enfrentar la soledad, cómo esta realidad que muchos de nosotros y de ustedes también viven, porque todos pasamos por momentos de soledad o sensaciones de soledad. Y bueno, en la primera parte pues hemos hablado de todo, los tipos de soledad que existen, cómo el amor, darse por entero a los demás también es una forma de combatir esa soledad, de que debemos concientizarnos de que es algo por lo que pasaremos, o ya hemos pasado, pasamos o pasaremos en algún momento también. Hablamos de algunos sacerdotes que nos han contado su experiencia en misiones, que también esa sensación de soledad, ese abandonar el mundo para ir a servir a nuestro Señor, que también es quedarse solo también en medio de un mundo lleno de personas, de gente, pero usted abandona el mundo para irse solo a servir a Dios. Y también hay un fenómeno muy interesante también que debemos tener mucho cuidado, y es volviendo al tema de la tecnología, ¿no? La tecnología es
algo que nos acerca mucho con los demás, pero también es algo que nos puede aislar y nos puede ensimismar, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante que varios deben conocer, Apaga el celular y enciende el cerebro. Tiene un capítulo completo sobre la soledad en el mundo de hoy. Y él alerta, el autor, al respecto de el peligro del llamado metaverso, ¿no? El metaverso es una especie de mundo irreal en la que yo, al estar descontento con mi mundo real, con la persona que soy, con mi entorno, con mis amistades, con mi raza, con mi color de piel, con mi nacionalidad, voy y me meto en ese mundo real, en ese mundo irreal, en ese mundo virtual, donde yo puedo ser lo que quiera. Entonces yo puedo cambiarme, en fin, cambiarme mi sexo, cambiarme mi color de piel, cambiarme mi nacionalidad, y empiezo a vivir un mundo completamente falso, un mundo que no es real. Y yo me abstraigo de este mundo real, en el cual yo tengo que buscar mi santificación, salvar mi alma, y me introduzco en ese mundo falso, en ese mundo irreal. Y es muy peligroso, porque la tecnología toda va caminando hacia eso, ¿no? Él habla aquí de la cantidad de empresas, de inversiones que están haciendo en el mundo y la cantidad de gente que está entrando ya en ese mundo irreal, que inclusive las personas están ya comenzando a crear hijos en el mundo irreal. Entonces ya en este mundo no quieren tener familia, no quieren tener chicos porque es un gran problema, y los tienen en el mundo irreal. ¿Cuántos hijos tienes? No, pues en la vida real ninguno, en el metaverso tengo 3 hijos. Entonces son unas locuras del mundo que nos vuelven cada vez más solitarios, más egoístas y sobre todo nos van alejando más de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, con nuestros hijos. Cuidado en lo que ellos están visitando en internet, cuidado los juegos que ellos están jugando, porque todo eso nos abstrae de esta realidad, con la excusa de que juego con los amigos en red, me estoy volviendo cada vez más solitario, más egoísta, más narcisista. Así que mucho cuidado con eso también. Alertamos también aquí a los padres de familia al respecto de eso con sus hijos. Pero bueno, hermanos Andrés, ahora quizá vamos a entrar en el lado más espiritual, por así decirlo, que usted hablaba de esa prueba de la soledad, del abandono que una persona puede sentir a lo largo de su vida, el abandono de todos, inclusive hasta de Dios, que como decíamos es algo por lo que el propio nuestro Señor Jesucristo quiso pasar, ¿no? Sí, entonces vea, esa prueba del abandono es muy interesante. ¿En qué sentido? Es muy dura, es durísima y exige, la verdad, que una plena confianza y una total docilidad a la voz de Dios, a la voz de la gracia. Uh-huh. Entonces usted póngase en el caso de una religiosa, por ejemplo. Esa religiosa siente el llamado, deja padre, madre, la posibilidad de construir su propia familia, amigos, amistades, deja todo lo del mundo para seguir a Dios. Es duro eso, es muy duro, pero también es muy gratificante porque lo que decíamos, ella tiene conciencia clara que es para lo que Dios la llamó, es un grado, por así decir, superior a la que Dios le llamó, de entrega. Y bueno, incluso Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando una persona da todo, pues Dios le da muchísimo más. Uh-huh. Pero puede ser que haya un momento donde esta religiosa pase por una noche oscura, por una prueba, donde ella sienta que ella dejó todo por Dios y el propio Dios se olvidó de ella, le abandonó. Es una prueba axiológica. Eso significa que viene del eje. El eje que sostiene a la persona, de repente ese eje se quiebra, se cae y la persona queda destartalada. ¿Cómo así? Yo di todo por Dios y Dios se olvida de mí. Ya vimos que es imposible que Dios se olvide de nosotros. Primero porque Dios nos creó por puro amor. Nadie viene a este mundo por casualidad. Ahí van a ser alguien, pum, hay como que un armario de almas, a ver esta aquí, push, y ahí cae la persona. No, de entre millones y millones, infinitas posibilidades que Dios tenía de crear, Él nos escogió a nosotros porque nos amó. No solo nos creó, sino que además
dio toda su sangre por nosotros, redimiéndonos en la cruz. Y hablando de redimirnos en la cruz, Él quiso pasar por esta prueba de la desolación, de la prueba de la soledad. Primero, en el huerto de los olivos, Él sube con Pedro, Santiago y Juan, sus más cercanos. Sus amigos más cercanos. Exactamente. Y en el momento en que más lo necesitaba, ellos durmiendo. Imagínense qué prueba tan tremenda. Que Él viene incluso a recriminarles, ¿no? Que ni siquiera una hora pudieron vigilar con Él. Cuando Él estaba pasando por más angustia, más necesidad, lo abandonaron sus amigos. Exactamente. Es una prueba tremenda. Pónganse ustedes en ese caso. Ustedes están pasando por la mayor dificultad de su vida y sus amigos no están ni ahí con ustedes. Después ustedes los cogen los soldados, los llevan a un juicio y no hay nadie, lo niegan. Qué soledad, ¿no? Qué duro. Después, imagínense alguna súplica a Dios y no pasa nada. Y Dios no me iba a ayudar en estos momentos. Dios parece que se olvidó. Claro. Después vienen, todavía le ponen la cruz. Y en el camino de la cruz, odio, insultos, injurias. De repente se topa con Nuestra Señora, con la Virgen María. Digamos, podría ser que la única persona capaz de consolar a Jesús en ese momento era Nuestra Señora. Pero qué prueba tan misteriosa también, porque seguramente Él sintió una consolación al verla, pero también de haber sido una prueba muy dura también. Porque, ¿qué podía hacer Nuestra Señora por Él en ese momento? Tener compasión, ¿no? Consolarlo, pero claro, es una prueba tan dura que mismo así... Y después en el Evangelio no está dicho que Nuestro Señor le diga alguna palabra a ella. Ella será que se sintió también, bueno, Él no me dijo nada. De haber sido una prueba muy dura para ella también, además de verle en esa situación. Sí. Bueno, después llega y en la cruz, incluso hay un himno de la liturgia de las horas que dice, alzado y solo estás. Ahí arriba, alzado y solo. Claro, tenía a la Santísima Virgen abajo, pero él se sentía tan abandonado que le lleva a exclamar, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Bueno, pero ¿y él no es Dios? ¿Cómo queda eso? Él es Dios, pero le dice a Dios que le abandonó. Y es una desolación tremenda. ¿Sabe que una de las santas que quizás pasó por una desolación así de fuerte también, no, obviamente nada se puede comparar con la desolación de nuestro Señor Jesucristo? Claro, que nuestro Señor es el paradigma en todo. Entonces, Él, así como Él sufrió, o sea, Él sufrió todo lo que se puede sufrir en cuanto a ser humano, las tentaciones, los sufrimientos, los dolores y esto, para darnos ejemplo a nosotros de cómo nosotros también debemos sufrir y acompañarlo a Él en el sufrimiento. Inclusive, una de las cosas que recomiendan cuando uno se siente solo es pensar que con su soledad está acompañándolo a nuestro Señor en su soledad, ¿no? Entonces usted puede ofrecer esa soledad que usted siente como compañía a nuestro Señor en su soledad, ¿no? En la pasión. Y sabe que justamente eso que usted acaba de decir es la oración que compuso Santa Bernardita de Soubirous. Imagínense, cualquiera de nosotros diría, no, pero ¿cómo ese ejemplo de soledad de ella? Si tuvo la dicha inmensa de ver a la Santísima Virgen, se volvió una mujer famosa, todo el mundo quería estar con ella. No, ella vivió una vida de soledad tremenda. Uh-huh. Ella era despreciada por las demás hermanas, era despreciada por sus superioras. A veces algunas personas querían venir a ver a la vidente que vio a la Virgen de Lourdes. Y cuando se las presentaban, es ella. Sí, unas humillaciones así públicas espantosas. Tremendas. Ella era muy bajita. Dicen, esto yo lo leí en algunas personas, con todo el respeto hacia ella, pero lo leí, que decían que tenía cara de analfabeta. Uh-huh. Y era bajita. Y las personas cuando se encontraban con ella, ¿cómo la Virgen va y escoge a esta?
Después las desolaciones y los dramas interiores que ella pasó. Entre tanto, ella tiene una oración preciosa que se dirige a nuestro Señor Jesucristo y le dice, sí, voy a leer un trecho solo porque es mucho más bonita las palabras. Dice, oh Jesús, desolado y a la vez refugio de las almas desoladas. Vuestro amor me enseña que es de vuestros abandonos de donde debo sacar las fuerzas que necesito para soportar los míos. Eso es impresionante, es lo que usted decía. Y también es eso, es acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Es esa gotita de agua en el cáliz, ¿no? No, y si usted lo va a ver en los días de hoy. ¿Y yo cómo hago para acompañar a nuestro Señor en su soledad? Yo ahorita que me siento solo en casa. ¿Sabe quién está más solo que nunca? El sagrario. Nuestro Señor Jesucristo, encerrado en el sagrario, pasa solo, a veces sin que nadie lo visite en días. Incluso hay un santo español que el padre Carlos nos comentaba, ¿se acuerda? San Manuel González, que es el de los sagrarios abandonados, justamente, que él hizo todo un movimiento en España para promover y restaurar esa devoción eucarística, y él conseguía personas que se comprometían a ir a acompañar a nuestro Señor al sagrario y acompañarlo en esa soledad, justamente. Entonces, una persona que se siente sola, ella, acompañando a nuestro Señor, los dos se hacen compañía y tienen o sea, nuestro Señor, evidentemente, pero la persona gana, además de una compañía como la de nuestro Señor, gana un montón de méritos, de gracias, de beneficios por estar ahí delante del Santísimo, ¿no? No, y además, uno, por así decir, está reparando esa vez que él necesitaba de sus apóstoles y ellos estaban dormidos. Uh-huh. Y bueno, ahora me terminé de recordar, mientras usted hablaba de ese himno, decía, ¿cómo quejarme de mi soledad cuando tú alzado y solo estás? Uh-huh. O sea, yo cómo puedo quejarme cuando hay personas que están... Y sobre todo, la persona con P mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo, que está solo, sí, y por amor a nosotros. Claro, claro. O sea, él se quedó ahí en esa cajita con el mayor de los respetos hacia el sagrario, pero como para darnos a entender, como prisionero literalmente, por nosotros, y nosotros muchas veces no somos capaces de hacerle compañía. Y cuando vamos a misa, cuando vamos a la iglesia con costo y nos arrodillamos en una venia, y ahí está nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, pónganse a pensar en la noche. Se cierra la iglesia, todo el mundo se va a dormir y él ahí solo, esperando al día siguiente. ¿Será que alguien va a venirme a ver? ¿Será que fulana, la que está ahí sintiéndose sola, va a venir a acompañarme? ¿Será que se va a dejar acompañar por mí también? O sea, es algo para pensar y para hacer un propósito también, ¿no? De cuando uno se sienta solo de verdad, busque la compañía de nuestro Señor. Que es la única compañía que le va a llenar. Uh-huh. Vea cómo sigue esta oración. Estoy persuadida de que el abandono más temible en el que pudiera caer sería no participar del vuestro. Uh-huh. Impresionante, ¿no? De hecho, así como uno necesita una consolación, nosotros encontramos nuestra consolación consolando a nuestro Señor, que Él es la fuente de toda consolación. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo? O sea, nosotros no tenemos cómo dejarnos llevar por eso. Es duro, es difícil. Sí, nadie dice que no. Pero existen unos medios para superar eso. Claro. Sobre todo la devoción eucarística, la devoción a nuestro Señor Jesucristo, la oración. Usted hablaba del padre Walter Zizek, que estuvo muchos años pues, ahí en Rusia, ¿no? Pasó 5 en esa cárcel, otros 6 en un campo de trabajo, y tuvo un cierto tiempo también donde él, por ejemplo, para rezar la misa, él tenía que irse a un bosque. Y su altar era un toco de árbol, no sé si se toco. Sí, un tronco, sí. Un tronco cortado. Cortado, sí. Y si ahí encontraba a Dios. Y él, claro, en la época, por el tema del ayuno, estaba en un campo de trabajos. Él no desayunaba, ¿no? Se iba a trabajar y después de los trabajos, en la hora del almuerzo, no almorzaba por poder celebrar la misa. O sea, imagínense el sacrificio que él hacía para poder celebrar la misa. ¿Y cuántos de nosotros
Sí. Ni el ayuno eucarístico aguantamos, en fin, ni vamos a misa, algunos evidentemente, que es un horror, pero para que nosotros midamos cómo está nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro. Y después también recordemos, alguien dirá, bueno, yo no tengo iglesia cerca, yo aquí donde vivo es peligroso, no tengo cómo moverme. También recordemos que Dios está en todas partes. Claro. San Agustín, él no decía que lo buscaba, Dios lo buscaba por todas partes hasta que lo encontró dentro de sí mismo. Recordemos que para estar con Dios muchas veces es simplemente retirarnos a nuestro interior también. Sí. Y buscarlo ahí. Y, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, por ejemplo, me parece que la voluntad de Dios para nosotros en este momento es que estemos ahorita aquí hablando de esto. Porque no fue algo como planeado, fue algo, o sea, algo que tenía que suceder, que estamos aquí. ¿Y qué es? Es la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Ustedes que nos están viendo, es voluntad de Dios que estén escuchando esto. Sí, la causa primera de todo es que Dios quiere que esto esté ocurriendo, claro. Que ustedes estén Exactamente. viendo Entonces Dios nunca nos deja solos, jamás. Él no nos abandona. Y tanto es así que en el momento de mayor desolación, Él nos dejó a su Madre Santísima, que, por cierto, también pasó por la prueba de la desolación. Primero, cuando el niño Jesús huye y no le dice nada. Y después de 3 días de ella buscándolo por todas partes, todavía cuando lo encuentra, no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. ¡Wow! Palabras duras. Sí, sí, sí. Y Dios sabe a quién Sí. se las dice. Imagine, después cuando nuestro Señor muere, es sepultado. Jesús le dejó a Juan, a San Juan. Pero por muy San Juan que sea, ¿qué es San Juan comparado con el Cordero de Dios? Claro. ¿Cómo se habrá sentido vacío el mundo después de que nuestro Señor fue sepultado? ¿Cómo se habrá sentido vacío el corazón de la Santísima Virgen sin su Hijo presente? Claro que lo tenía de otras maneras en el corazón, pero físicamente ya no estaba, ¿no? Nuestra Señora pasó por eso. San José pasó por eso. Todos los santos pasan por eso. Los religiosos, todos pasamos por eso. Y esa prueba del abandono de Dios, que es fuertísima. Es fuertísima. Claro, pero es algo necesario para poder alcanzar la santidad, para poder ir al cielo, que es justamente el camino que nos ha mostrado nuestro Señor para seguir. Ahora, hermano Juan Andrés, si quiere como para ir cerrando, también hay un tipo de soledad que a veces nosotros tenemos que buscar. Porque si uno quiere servir a Dios como Dios quiere que nosotros le sirvamos, en el estado que sea, solteros, casados, religiosos, a veces tenemos que ir contra la corriente de este mundo, ¿no? Y el hecho de nosotros no aceptar lo que el mundo predica, no frecuentar los ambientes que el mundo nos invita a frecuentar, lugares que son ocasión próxima de pecado, conversaciones pésimas que a veces hay en los círculos de trabajo o incluso en la propia familia, le obligan a uno a aislarse y estar en una soledad que puede ser en algún momento dura también, pero es una soledad que uno está buscando por un bien mayor, por el bien mayor, que es servir a nuestro Señor y obedecer a nuestro Señor, obedecer la ley de Dios. Entonces es una soledad que podríamos decir que es buena. Es una soledad que incluso nosotros tenemos que buscar, que es aislarnos del pecado al que nos invita este mundo. No sé, usted creo que tiene una frase muy interesante. Vea, es muy interesante eso que usted dice por lo siguiente. Por donde pasa la aguja, pasa el hilo. Sí. Si nuestro Señor pasó por la soledad, pasó por el desprecio, imagínense lo que es que todo su pueblo le desprecie. Imagínense toda la ciudad. que lo quieran despeñar. Ajá, ponerlo de lado, lo critiquen, es fuertísimo. Y si nuestro Señor pasó por todo eso, también sus discípulos, cristianos alter Christus, tenemos que pasar por eso. Usted dice, está de una forma voluntaria, uno huir de eso, pero también el propio mundo lo aleja. Lo aleja. Por ejemplo, ¿cuántas personas, mire, yo no tengo amigos porque no me gusta ir a las fiestas indecentes que van? Porque no me gusta participar de esas conversaciones que ellos conversan, de lo que ellos dicen, porque no voy a ver las películas que ellos ven.
¿Entiende? El propio mundo también te aleja porque tú sigues a nuestro Señor Jesucristo. Es algo que va a pasar. Usted ve, hablando de la soledad, que mencionábamos de nuestro Señor Jesucristo, la soledad de Él en cuanto en los sagrarios y todo. Pero también ustedes piensen lo siguiente. ¿Cuánta gente que diariamente peca contra Él? Hay una frase de la oración abrazada. San Luis María Griñón de Montfort dice: Señor de los ejércitos, ved, Señor de los ejércitos, los capitanes que forman compañías completas, los potentados que levantan ejércitos numerosos, los navegantes que alman flotas enteras, los mercaderes que llenan mercados y plazas, de réprobos, de pecadores, de ladrones. Todo esto es metafórico. Claro, claro. O sea, en el fondo, ¿cuántas personas que se levantan contra Dios por un mezquino placer animal? ¿Por qué? ¿Por qué se unen tantas personas contra Dios? Y entre tanto, por más que haya tanta dulzura y provecho en servir a Dios, ¿cuántos son los que sirven a Dios? Los que siguen a Dios. Muy pocos. Si casi nadie se levantará como un San Miguel en medio de sus hermanos diciendo: Qui sut Deus, ¿quién como Dios? Son pocos los que realmente se levantan y se unen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Eso es duro. Uh-huh. Y como es duro, casi nadie quiere. Y también en eso nuestro Señor está siendo puesto de lado. Nosotros, si lo queremos seguir, vamos a tomar nuestra cruz. Vamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué va a hacer el mundo con nosotros? También nos va a poner de lado. Ahora, qué gloria ser puesto de lado por el mundo también, ¿no? Sí. Imagínese estar con toda esa gentuza. Sabe que, y con esto terminamos quizá, bueno, a no ser que usted quiera agregar algo más, pero no sé si usted recuerda San Pedro de Alcántara, ¿no? Que él fue uno de los santos que más sufrió en este mundo. Él pasaba voluntariamente por un montón de sacrificios y ayunos horribles. Él abandonó el mundo completamente, era visto como un loco. Él ya no distinguía cuando tomaba agua y vinagre, para él sabía lo mismo, de tantas penitencias que él hacía. Pasó por también pruebas así de abandono, de soledad, y él muere. Él era muy amigo de Santa Teresa. Y Santa Teresa, cuando estaba pasando también por una prueba muy grande, muy fuerte, ella así desolada, con su alma así casi que mendigando de Dios un consuelo, se le aparece San Pedro de Alcántara, se le aparece. Y ellos eran muy amigos en vida. Y le dice: Teresa, vale la pena por todo lo que estás pasando. Y se le desaparece. Qué bonito. Y es eso. O sea, si usted está pasando por una soledad, por una desolación, por un desierto espiritual, vale la pena. Vale la pena aceptarlo con amor, aceptarlo como venido del propio Dios también, para que nuestra alma pues se vaya adecuando, se vaya preparando para esa recompensa final, eterna, que es el cielo, que es estar ahí con los santos que han pasado también por soledad, por desolación, acompañando ahora sí, sin fin y sin término, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, que es la mejor compañía que puede haber. Eso es la recompensa del cielo, sí. Es eso, es un perpetuo gozar con Dios y la Virgen, sí, y todos los santos, ¿no? Así que bueno, escuchando las palabras de San Pedro de Alcántara, vale la pena pasar por todo esto que quizá usted está pasando, que a veces no entiende por qué, pero se dará cuenta después en la eternidad que valió mucho la pena. Hermano Juan Andrés, si quiere, rezamos agradeciéndole a usted también pues, por su presencia, por su preparación, y a las personas que nos han acompañado también. Recordamos que es bueno para la difusión de todos esos programas que ustedes compartan, que den like, que comenten qué les parecen, que nos dejen sugerencias sobre otros programas que ustedes quieran, y pues de esa forma podemos seguir haciendo apostolados, llegar a más personas que quizá necesitan una palabra, un consejo.
Entonces rezamos para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.